Ahora sí. Decíamos que las anualidades pueden ser divididas en dos grandes grupos. Anualidades utilizamos el término para hacer referencia a pagos iguales en intervalos iguales de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de anualidades no nos referimos a años, sino nos referimos a pagos iguales a intervalos iguales de tiempo. Las anualidades pueden ser divididas en dos grandes grupos, las anualidades ordinarias y las anualidades contingentes o temporales, ¿sí? ¿Qué significa contingente o temporal? Que dependen de algún evento para que estas se den, ¿ya? Contingentes, disculpen la letra fea, o temporales, ¿sí? Esa es la división de las anualidades. Dentro de las anualidades ordinarias, ya las que son las comunes, podemos ver las anualidades vencidas. Vencidas, vamos a colocar acá. Y las anualidades anticipadas. ¿Cuál es la diferencia entre anualidades vencidas y anualidades anticipadas? En la anualidad vencida, vamos a hacer un pequeño dibujo acá, ¿sí? Vamos a suponer los pagos que recibe una persona, ¿sí? Un profesor en la universidad trabaja durante 4 meses. Esto es un 1, ¿ya? Horrible, pero es un 1. Este es un 2. Este es un 3. Y este es un 4. ¿Sí? Entonces, quiero saber qué tiempo, dónde empieza y dónde termina esta anualidad. Entonces, esta anualidad, si es vencida, significa que el pago se hace al final de cada periodo. ¿Sí? Estos son meses. Es un profesor que da clases en la universidad, que da clases en Unifrance. Entonces, ¿cuándo se le paga el primer sueldo? No se le paga en 0, no, se le paga en 1. Entonces, aquí está la R, que sería la anualidad. ¿Sí? Se le representa con esa letra. La segunda es en 2. La tercera es en 3. Y finalmente, la cuarta es en el mes cuarto. ¿Cómo se contabiliza esto? De la siguiente forma. R, ¿qué periodo cubre? Cubre esto, de 0 a 1. Esta primera R. Esta segunda R cubre de 1 a 2. Esta tercera R cubre de 2 a 3 y así sucesivamente. Este cubre la cuarta. Entonces, si alguien me pregunta, ¿dónde empieza esta anualidad y dónde termina? Empieza en 0 y termina en 4. Y uno dirá, ¿pero por qué empieza en 0 si el primer pago es R? Es que esta R cubre todo este periodo de acá. En este caso, de 1 a 0. Entonces se dice que una anualidad vencida, ¿sí? Empieza en 0 y termina en 4 para este ejemplo. Entonces, la R siempre está al vencimiento. A mí no me pagan mi sueldo el primer día de clase, me pagan el día 30, por el primer mes, por el segundo, al final del segundo mes, etcétera, etcétera. ¿Sí? En una anualidad anticipada, esto cambia un poquito, ¿ya? ¿Cómo cambia? De la siguiente forma. Una anualidad anticipada es en el que los pagos se hacen al principio del periodo. Vamos a imaginar que, por ejemplo, yo me inscribo al gimnasio, ¿ya? Entonces, si yo me inscribo al gimnasio, por 4 meses, tengo esta situación. La primera cuota, ¿dónde la pongo? Si alguien me colabora, por favor. En 0, en 1, en 2, en 3, en 4, ¿dónde coloco la primera cuota? En 0, Liz. Muy bien, Gonzalo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si voy al gimnasio, no les voy a decir, vencido el mes, es que les voy a pagar. No, me dicen, primer día de actividad del gimnasio, usted me paga. La segunda cuota sería acá.
La tercera cuota sería acá. Y la cuarta cuota sería acá. Perfecto. Luego me hacen la misma pregunta que en el primer caso. ¿Dónde empieza esta anualidad y dónde termina? Marco aquí, empieza en 0, evidentemente. ¿Y dónde terminaría esta anualidad, jóvenes? ¿Dónde termina? Termina en 4. Y la pregunta va a ser, ¿por qué si el último pago es en 3? Es que este último pago de 3 me permite ir al gimnasio hasta acá, por eso se llama anticipado. La primera cuota R me cubre de 0 a 1. La segunda de 1 a 2, la segunda de 2 a 3 y la tercera hasta el 4. Entonces, al igual que la anterior, igual que el anterior caso, la anticipada empieza en 0 y termina en 4. Solo que esta es anticipada al principio del periodo y este es al vencimiento del periodo. Ustedes, por ejemplo, el pago que hacen a Unifrance lo hacen no al final del mes, sino para poder inscribirse y participar en las clases, pues ustedes tienen que hacer efectiva la primera, en 0, en 1, en 2. Voy al gimnasio, acá. Alquilo un departamento para vivir, acá. El sueldo de los profesores, acá. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? En las anualidades comunes, en las ordinarias, ¿sí? Hay dos, la vencida y la anticipada. Enseguida vemos las contingentes o temporales. ¿Cuáles son las anualidades contingentes o temporales? Son aquellas en las que nosotros no conocemos a cabalidad dónde empieza la anualidad, no sabemos dónde empieza y tampoco dónde termina. Y depende mucho de algún tipo de acontecimiento. Por ejemplo, si hablamos de una viuda, ¿ya? ¿Cuándo empieza a recibir la viuda, una pensión por la muerte de su esposo? Cuando fallece esa persona. Pero cuando fallece esa persona, no se sabe. Pero algún rato ha de fallecer esa persona. Entonces a partir de ese momento se le da la renta a la persona. ¿Durante qué tiempo va a recibir la viuda este dinero? De por vida. ¿Sabemos con exactitud cuándo va a ser? No, no se sabe. Entonces, las anualidades contingentes o temporales son aquellas cuotas que nosotros debemos pagar o debemos cancelar o vamos a recibir, dependiendo del punto de vista, pagos iguales a intervalos iguales de tiempo que dependen de un evento que no sabemos cuándo empieza o cuándo termina. O sabemos cuándo va a empezar, pero no cuándo termina. Entonces, este tipo de estudio, jóvenes, hacen, por ejemplo, los que trabajan en las AFPs, los que trabajan en los seguros. Y a esto se llama, a esta parte de las matemáticas, se llama matemática actuarial. ¿Sí? En nuestro país hay muy pocos actuarios, porque de hecho, ya el nivel de enseñanza que tenemos en nuestro país muchas veces no alcanza esta temática de la matemática actuarial. En Chile, por ejemplo, en Argentina, he visto que existe la carrera de actuarios, ¿sí? Entonces, fíjense en algo tan sencillito como esta ecuación, es que se puede estudiar toda una carrera, ¿ya? Entonces se puede profundizar mucho en este sentido. Entonces, les reitero, puede ser una especialidad, también ustedes como ingenieros económicos, ingenieros financieros puedan llegar a tener. ¿En qué sentido? En el sentido de que se puedan especializar en todo lo que son seguros, esperanzas de vida, administradoras de pensiones, ahora hay un par que están trabajando, que son la AFP Futuro y AFP Previsión, pero con la nacionalización va a pasar todo a manos de la gestora y se necesita gente que trabaje esto. ¿Ya? En el tema que nos toca ahora, en esta materia, nosotros no vamos a llevar matemática actuarial, para nada.
Sí, pero simplemente estamos un poquito viendo en qué consiste. ¿Qué vamos a llevar nosotros? Vamos a llevar pronósticos, vamos a llevar estados financieros y la estadística que está aplicada allá. En ese sentido, nosotros tenemos que trabajar con vencidas y con anticipadas para evaluaciones de proyecto. Todo esto se ve en ¿qué materia? Matemáticas financieras, ¿sí? Pues las matemáticas financieras dentro de la formación que ustedes tienen, jóvenes, es de primer orden. Son materias de las que tienen que enamorarse, ¿sí? Porque son las materias que son el corazón de lo que vamos a hacer, la matemática financiera. ¿Quieren volverse actuarios? Tienen que crear una especialidad. No empezar de cero la carrera, pero sí es una especialidad, hacer un diplomado, una maestría, qué sé yo. Pero no es tema que vayamos a ver ahora. ¿Qué vamos a ver ahora? Todo lo que es matemáticas financieras. ¿Alguna consulta hasta acá, señores? Ninguna, Licen. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a empezar ya con algunas fórmulas. Marcamos todo esto. Y no agarra. Bueno, ya tenemos esto, ¿no? Tal vez pueden hacer una captura de pantalla para ver esto, aunque también va a estar en la grabación. ¿Sí? ¿La tenemos? Ok. Ahora, habíamos hablado de las anualidades vencidas y las anualidades anticipadas. Dentro de las anualidades vencidas, vamos a ver el siguiente esquema. Habíamos visto, por ejemplo, para una anualidad vencida que tenga 4 periodos, en este caso mensual, tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. ¿Sí? En este sentido, yo tengo acá, por ejemplo, la primera cuota era en 1, la segunda cuota era en 2, la segunda cuota era en 3 y la segunda cuota era en 4. Anualidades vencidas. Cuando trabajo con anualidades anticipadas, las fórmulas son parecidas, pero son distintas. ¿Sí? Aquí tengo feo. Un ratito. Tengo mi línea acá. Entonces digo 0, digo 1, digo 2, digo 3, digo 4. ¿Sí? La primera cuota 0 es acá. Ahí, ahí y ahí. En ambas ecuaciones, en ambas anualidades, empezamos en 0 y terminamos en 4. Perfecto. Ahora voy a empezar a trabajar las fórmulas. ¿Sí? Acá voy a tener el monto de esta anualidad y el valor actual de esta anualidad. ¿Sí? ¿Dónde calculo el monto? El monto es cuando yo quiero calcular acá en el punto rojo cuánto es el equivalente de todas estas series en ese punto rojo, en esa fecha focal. ¿Qué hay que hacer? Llevar todo al futuro. Llevo al futuro, llevo al futuro, llevo al futuro y este ya está en la fecha focal. ¿Sí? Todo esto me sirve para hallar el monto. ¿Sí? Cuando quiero hallar el monto, pues yo voy a llevar todo allá. ¿Qué pasa si quiero hallar el valor actual? El valor actual voy a encontrar en este punto naranja. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que las series irán al pasado, al pasado, al pasado y al pasado. Podríamos resolver esto como interés compuesto, ¿sí? Como interés compuesto simplemente. Pero podemos sacar de un solo jalón
todos los datos. Entonces aquí tengo que calcular el valor actual. El valor actual es el equivalente al valor actual de todas estas R's en verde, ¿sí? Llevadas a 0. ¿Cuáles son las fórmulas? Para el monto, para este de acá, seré. Abrimos el corchete. 1 más J. Eres la anualidad, ¿sí? J ya sabemos qué es la tasa nominal anual. M minúscula, el número de capitalizaciones. Ya estamos reconociendo las fórmulas, las hemos visto. Elevada a la N por M. Todo menos 1. Sobre JM. En el software de matemáticas financieras que tenemos, en la planillita parametrizada, pues simplemente es cambiar los resultados. Obviamente en la misma planilla, como está en interés compuesto, puedo despejar R, puedo despejar N, puedo despejar M, puedo despejar todo. ¿Ya? La fórmula de A es muy parecida. Voy a hacer un espacio acá. Ouch, ouch, ouch. Y tengo el valor actual va a ser igual a R pero no empiezo con el corchete, perdón, con el paréntesis, como acá. No empiezo con 1. Este es un 1. Menos 1 más J sobre M a la menos N por M. Enseguida se va a cortar y volvemos al mismo enlace, ¿ya? Todo sobre JM. Cerramos el corchete. Fíjense, son parecidas, pero no iguales, ¿sí? Este es el monto y este es el valor actual de una anualidad, ¿sí? Esto se va a cortar, jóvenes, en 5 minutitos volvemos al mismo enlace, ¿ya?